Ahí te apareció de mí. Sí. Sí, ¿quién tenía una pregunta? Yo. Entonces, cuando decimos que dos cromátidas son hermanas, es que tienen el mismo ADN duplicado. Sí. Siempre que decís cromátidas hermanas, es que está el ADN duplicado. Sí. Un cromosoma tiene su cromátida hermana siempre y cuando Vieron haya la pasado por la filmina fase de de Juli. síntesis. Cuando uno piensa en el cromosoma típico, se lo imagina como con una formita de una X, ¿no? Con 4 patitas, digamos, 4 brazos en total. Ese cromosoma siempre porta su cromátida hermana. En realidad un cromosoma puede ser constituido, como discutíamos hoy más temprano, solamente por una cromátida, por una simple cromátida. ¿Sí? Sí, ahí está. Bien. Bueno, chicos, vamos a ver el último ejercicio que es bastante largo y hay que concentrarnos muchísimo. Vamos a estar acá sintetizando varias de las cosas que se estuvieron charlando el día de hoy, así que por favor focalicémonos. La idea de este ejercicio es entender, por un lado, los mecanismos de la herencia, ¿sí? Las reglas que determinan entonces cómo es que los distintos caracteres físicos, ¿sí? En este caso anatómicos, porque vamos a estar discutiendo dos caracteres. Uno es la morfología del mentón, como lo vimos en el seminario, ¿sí? En la clase el video de la clase teórica, y otro es la morfología también del lóbulo de la oreja. ¿Sí? Vamos a estar tratando de entender cómo es que esos caracteres se transmiten, ¿sí? A la descendencia. Por eso estamos hablando de reglas o leyes de la herencia. ¿Sí? Y lo que vamos a pretender hacer con este ejercicio también es trazar un puente, un paralelismo entre lo que determinan o lo que enuncian estos principios de la herencia, ¿sí? Las leyes de Mendel, respecto a lo que ocurre en la meiosis, ¿sí? Específicamente la meiosis que estuvimos charlando recientemente. ¿Me escuchan bien? ¿Se me corta? ¿Se No. me corta? Perfecto. No, se escucha Bueno, bárbaro. si se me corta, me avisan. ¿Sí? Bueno. Bien, entonces, este ejercicio dice lo siguiente. El ejercicio 3, ¿no? Dice, Carlos, un individuo cualquiera, es heterocigota tanto para el gen H, que codifica para el tipo de mentón, ¿sí? Estamos hablando del gen que entonces que determina cómo va a ser la morfología del mentón opera, ¿sí? Y acá nos da un dato, dice, con hoyuelo, es decir, la presencia del agujerito acá en la pera que tienen algunas de las personas, ¿sí? No es mi caso, domina sobre sin hoyuelo. ¿Sí? Ahí nos está dando parte de la información. También dice que Carlos es heterocigota para el gen L, ¿sí? Que codifica para el tipo de lóbulo de la oreja. ¿Sí? Que en este caso la información que nos da es que el lóbulo separado, que tengo yo acá, ¿sí? Va a dominar sobre el lóbulo pegado que tienen algunas personas. ¿Sí? Fíjense que algunas personas tienen el lóbulo que está pegado a la cara. Bien. También nos dice esta información. El gen H se encuentra en el cromosoma 5, mientras que el gen L está ubicado en el cromosoma 2. ¿Sí? Entonces, los genes que determinan esos caracteres están en cromosomas distintos. Bueno, nos da una célula, que es esta figura que tienen acá, que ustedes tenían en el archivo Word, dice figura 1. Se ve que es una célula en G1, ya sabemos lo que es G1, ¿no? ¿Qué era G1? ¿Había ocurrido la replicación ya en las células G1? No, es el proceso de síntesis. G1 es síntesis. Después del proceso. No está replicado, no. Previo, perdón. Previo, bien, perfecto. Es previo. Por eso es que estamos viendo al cromosoma 5 y al cromosoma 2, que portan cada uno ahí, fíjense, la barrita negra dice H y L, esos son los genes, ¿sí? Que están conformados ¿cómo? Por una sola cromátide, ¿sí? Porque es una célula en G1. Perfecto. Bueno, en este caso, para los fines de lo que es el ejercicio, solamente vamos a estar graficando estos dos cromosomas, ¿sí? Porque sería un lío graficar el resto de los 21 pares de cromosomas. Pero bueno, en sí lo que pide el ejercicio dice, en la figura 1, que es esta que acabamos de describir, es esta célula que le estoy indicando acá, se observan los cromosomas 2,
¿sí? Portando el alelo, el gen L, y 5 en una célula diploide de Carlos en fase FIU. Entonces, si es diploide, ¿cómo deberían ser cada uno de los cromosomas que tiene que tener? 2 cromatídeos Par hermanos. homólogo. Para homólogo. Un par de cromatídeos. Par homólogo, ¿sí? Diploide, acuérdense que es el juego de cromosomas, ¿sí? Entonces lo que le está faltando es el par homólogo, no la cromatía hermana, porque recordemos que es una célula en G1. ¿Sí? Bueno, entonces dice, sin embargo faltan sus cromosomas homólogos. Complete la célula de la figura 1, esquematizando los cromosomas homólogos faltantes con sus respectivos alelos. Bien. ¿Cómo se les ocurre que se completa entonces este dibujo? ¿Qué es lo que tendríamos que dibujar? H chica y L chica. Bien. Faltan esos alelos. ¿Por qué H chica y L chica? Porque se son las variantes. ¿No pueden ser en mayúscula también? No, eso porque es Recuerden que heterocigota. eso dice, Que es Carlos es heterocigota. heterocigota. ¿Por qué es heterocigota? Ujú. ¿Quién me puede decir qué es heterocigota? Que los alelos son distintos. Que tienen distinto, uno Exactamente, que un dominante mismo y individuo- uno recesivo. Tiene un dominante y un recesivo. Bien, bien, bien. Perdón, Emi, O sea que, ¿puedo hacer una pregunta? Una pregunta que hicieron en el chat, que por ahí es más fácil que vos la contestes en forma oral, que dice, ¿por qué un alelo predomina sobre el otro? Por ejemplo, ¿por qué Carlos es H grande y por qué no es H chica? Creo que son dos preguntas distintas, pero por ahí ayuda a ubicar a él y a otros estudiantes. entonces, por un lado estamos hablando de interacciones alélicas, y las interacciones alélicas hacen referencia a que los alelos que están en un genotipo o en un individuo, ¿sí? Tienen una relación como si fuese de fuerza, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de dominancia y recesividad, estamos hablando de eso, ¿sí? Un alelo es dominante cuando su expresión va a dominar sobre la del recesivo. Entonces, si nosotros decimos que Carlos es heterocigota para el gen H, ¿sí? Eso quiere decir que va a tener H mayúscula, un alelo, y H minúscula, otro alelo, ¿sí? Siempre lo que nosotros establecemos es que cuando la letra es mayúscula es dominante, ¿sí? Entonces, lo que refiere eso es que el alelo, cuando estén los dos presentes, el alelo en mayúscula, va a dominar, es decir, va a impedir o va a eclipsar la expresión del otro alelo. En síntesis, cuando haya un heterocigota, solamente se va a expresar lo que determina el alelo dominante, ¿sí? Que es el que siempre nosotros designamos como una letra mayúscula. ¿Se entendió? Iba a preguntar eso, el que domina siempre es el que tiene la letra mayúscula, no puede ser Sí, que sí, domine sí. el que tiene la letra chica. Sí, o sí, ma- esa es una convención, siempre es así. En realidad la letra H mayúscula se la damos nosotros para poder hacer estos ejercicios, digamos. Nosotros en la naturaleza decimos, bueno, hay un gen que determina en este caso para el tipo de mentón. Y tenemos dos características. Una es que haya hoyuelo y otra es que no tengan hoyuelo, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos que el hoyuelo domina sobre sin el hoyuelo? Eso no lo determinamos nosotros, no es que decimos, bueno, no, vamos a decir que el hoyuelo domina sobre sin hoyuelo. Eso tiene que ver con lo que decía Emi, que en heterocigosis, cuando el genotipo de una persona es heterocigota, como en el caso de Carlos, que tiene un H, o sea, un alelo H mayúscula y un alelo H minúscula, cuando están los dos, ese individuo, bueno, ahora spoileo el inciso B. Bueno, no importa, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos ojos celestes y ojos marrones. Ojos marrones y ojos celestes, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, no sé el caso, yo soy heterocigota y tengo ojos marrones. ¿Cuál domina ahí? ¿Marrón o celeste? Marrón. Marrón. Bien, ¿por qué? Porque yo tengo los dos alelos, tengo el del alelo marrón y el del alelo celeste, pero yo tengo ojos marrones. Entonces ahí me doy cuenta que el marrón domina sobre el celeste. Eso no lo ponemos nosotros porque se nos canta, digamos, sino que tiene que ver con eso. Cuando en heterocigosis el que se expresa es el dominante. Y cuando sabemos cuál es el dominante, le damos la letra mayúscula, porque es más fácil para razonarlo nosotros. Por definición, chicos, un alelo dominante se va a expresar
tanto sea que esté en homocigosis, ¿sí? Para este ejemplo sería H grande, es decir, si es H grande, Carlos va a tener el hoyuelo en el mentón, como si también está en heterocigosis, ¿sí? Si está en heterocigosis, va a tener los dos alelos, pero como el H grande domina sobre el H chico, Carlos también va a tener el hoyuelo en el mentón. Ya Yo les pregunto a spoileaste. ustedes, yo lo spoileé, no importa. ¿Cuál sería la forma en que se exprese el recesivo? O sea, ¿en qué casos? ¿En qué Que sea casos habría homocigosis. ausencia? Que sea ¿Cómo? homocigosis. Claro, en homocigosis. Homocigosis. ¿Sí? Entonces, el dominante se expresa en heterocigosis y en homocigosis, mientras que el recesivo solamente se expresa en homocigosis. ¿Sí? Medio trabalengua, pero piénsenlo despacito. Ignacio, no sé si quedó claro con esta respuesta. Pero fue una pregunta. Bien, A ver. dijo que sí. Quería saber cómo se sabe si el alelo, para la descendencia, si el alelo recesivo es el del padre o el de la madre, y si el dominante es el del padre o el de la madre. Ahí lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver. Bueno. Bien, primero centrémonos en esto de los cromosomas en la célula. Entonces teníamos una célula de Carlos, ¿sí? Que dice que es diploide, también nos da el dato de que Carlos para los dos genes es heterocigota, que es lo que acabamos de discutir, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es completar esta célula. ¿Cómo la completarían ustedes? ¿Qué es lo que le falta? Por ahí dijeron los alelos, ¿sí? Faltan los alelos H chica y L chica, es cierto, pero ¿dónde van esos alelos? ¿Dónde están ubicados? En otros cromosomas. Claro, pero ¿cómo son estos cromosomas? O sea, tenemos gráfica del cromosoma 5 y el cromosoma 2. ¿Cómo? Son homólogos. Perfecto. Perfecto. Entonces, lo que ustedes tendrían que haber resuelto en el ejercicio es dibujar un cromosoma similar al cromosoma 5, o igual, ¿sí? Como se ve aquí en este caso, ¿sí? Y entonces, ¿qué alelo le falta ahí a este cromosoma? La H chica. H chica, recesivo. Perfecto. Y para el 2, lo mismo, ¿sí? Sería el cromosoma 2, homólogo, y en este caso el alelo faltante, ¿cuál es? La L Chica. El minúsculo. Bien, perfecto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, esta era la resolución del inciso A. Ahora el inciso B nos dice, ¿y si la célula esta estuviese en metafase 1? ¿Cómo sería en este caso? ¿Sí? Porque estamos hablando de una célula diploide, de Carlos, donde estamos graficando el cromosoma 5 y el 2, donde esos genes están en heterocigosis, ¿sí? Pero estamos hablando de una célula que es en G1, ¿sí? Y si se tratara, en este caso, de una célula en metafase 1, ¿cómo serían los cromosomas? tendrían que estar unidos en el ecuador si estuvieran metafase 1. Sí, tendrían que estar en el Ecuador. Perfecto, pero aparte, esos cromosomas, ¿cómo Tendrían que estarían estar conformados? condensados y tendría que haber 2 pares. Los pares están ya. ¿sí? Tendría que Es una tener las célula cromátidas diploide. hermanas. Claro. Sería diploide. Ahí está. Perfecto. Los cromosomas están condensados, se encuentran, supongamos que se encuentran en el Ecuador. Pero bueno, lo importante ahí es destacar que en la metafase 1 ya se atravesó la fase G2 y se atravesó la fase S de síntesis. Entonces, cada uno de estos cromosomas va a estar conformado también por su cromática hermana, ¿sí? Va a estar conformado por 2 cromátidas unidas al centrómero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, la idea era incluir la cromatida hermana a cada uno de los cromosomas. ¿Sí? ¿Qué me pueden decir de los alelos? ¿La cromatida hermana va a tener ese alelo que les indico ahí, o podría tener otro tipo de alelo? O sea, por ejemplo, acá les señalo. En esta cromatida tenemos el alelo H grande. ¿Acá podría estar el H chica? No, son Porque idénticos. hubo entrecruzamiento. No, porque son idénticos. Que no puede haber entrecruzamiento entre cromátidas hermanas. Bien. Esto nos lleva a lo que es el inciso C, que dice, ¿es posible que los alelos se encuentren así en metafase 1? Esto es lo contrario, ¿no? A esto que vemos. Y también porque ocurre la replicación de ADN. Bueno, esta es una pregunta bastante tramposa porque es discutible, ¿sí? Se puede discutir. O sea, en principio,
Perdón, tengo acá un cartelito que dice Florencia Menchón solicita anotar el contenido compartido. ¿Qué es esto? No sé, yo lo cerraba porque no sé qué es. Ah, bueno. Entonces, por un lado tenemos que en metafase 1 es cierto que las dos cromátidas hermanas están presentes. O sea que por un lado sí, está bien. Están las dos cromátidas formando cada uno de los cromosomas. Eso está bien. Ahora, que en un mismo cromosoma, si decimos que acaba de ocurrir la replicación, y como decía Julio hoy más temprano, la replicación es un proceso bastante exacto, ¿sí? Es raro, ¿no? Que esté el alelo en una de las cromátidas como H grande y en el otro el H chico. ¿Sí? O sea que si lo pensamos desde ese punto de vista es imposible. Ahora, ¿hay algún proceso que me podría determinar que se mezclen los alelos del cromosoma? El entrecruzamiento. El entrecruzamiento. Entonces también podría pensarlo desde ese lado, decir, bueno, estamos en la metafase 1, o sea, ya atravesamos la profase que es donde ocurre el entrecruzamiento. Podría pasar, ¿no? Que el alelo, este alelo H chico, haya saltado desde esta cromática a esta otra, ¿sí? Mientras que el alelo H grande que estaba acá haya saltado a saltado entre comillas, ¿no? Se rompen los cromosomas, se intercambian segmentos. ¿Sí? Y lo mismo en el cromosoma 2. O sea que pensándolo desde el punto de vista del entrecruzamiento, podría ser que ocurra. ¿Sí? Esto no es para que le quede una respuesta fija, es solamente para discutirlo. ¿Entienden las dos posibilidades? O sea que podría tanto como no, las dos. Sí. Están bien Sí, las sí, dos importante. respuestas, y yo digo que podría por el entrecruzamiento, entonces. Sí, si ustedes me dicen sí, por el intercruzamiento, es posible, yo le digo, sí, bárbaro. Y si me dicen, no, pero no es posible ahí en ese caso porque se acaban de replicar y demás, o sea, es una argumentación también válida. Inclusive, Carla. perdón que acoto algo, inclusive también podría ocurrir que haya entrecruzamiento entre los cromosomas 5 y no entre los cromosomas 2, o al revés, que haya entrecruzamiento entre los cromosomas 2 y no entre los cromosomas 5, y que en esta figura 2 encontremos a los cromosomas 5, cada uno con el mismo alelo, H grande, el primer cromosoma, y H chica el segundo cromosoma, pero sí entrecruzados del 2, digamos. Eso es aleatorio donde se produce el entrecruzamiento. Entonces también podría ser, ¿sí? Bien, ahora, si yo les dijera lo siguiente, si estuviésemos en vez de en una célula... Va a ser válido. Sí, ahora atiendan a esto, presten atención en esto. Si yo les dijera, en vez de ser una célula en metafase 1, si fuese una célula en G2, o sea, ocurrió la fase de síntesis, pero todavía no estamos en la meiosis, ¿sí? O sea que todavía no ocurrió el entrecruzamiento. ¿Sí? Ahora Si sí, fuese no una se célula en puede. G2, este escenario que vemos acá en la figura de la derecha, ¿sería posible? No. ¿Cómo los quiero? ¿Cómo los quiero a todos? Muy bien. ¡Aplauso! Ahí hay una chica, Gabriela, ¿puede ser? Sí, Que está yo. tomando con el mismo mate que tengo yo. Una compañera de mate. ¿Estamos compartiendo mate, Gabriela? Qué lindo, nos sentimos más cerca, sí. Extraño Sí. las clases. Nosotros también. las Nosotros extrañamos. también. Ay, sí. Bueno, ya sé lo que se puede. Perfecto, bueno, vamos claro hasta acá. Ahora vamos al inciso D, ¿sí? Ya repasamos el A, B y el C. Bien. ¿Quién quiere leer el inciso D? ¿Leo? Un segundo, Sí. un segundo antes de leer, Gabriela, ¿vas a leer? Sí. Bueno, un segundo, que justo acá uno de los chicos, Mario D'Agostino, pone, inclusive podríamos tener en cuenta la ubicación de los cromosomas homólogos. A fines prácticos, el esquema no necesita aclararlo, aunque es importante recordar que en metafase 1 se encuentran dispuestos en manera apareada y no longitudinal. Eso ya lo habíamos dicho antes, pero bueno, tienen toda la razón del mundo. Deberían estar apareados y en el ecuador, ¿no? Pero bueno, por cuestiones prácticas los pusimos así, pero en realidad tienen razón, para que les quede la idea de que tienen razón, ¿no? Perdón, seguí, Gabriela. Bueno, D. ¿Cómo es el genotipo y el fenotipo de Carlos para los caracteres tipo de mentón y lóbulo de la oreja? Bueno,
Acá estamos frente a dos conceptos, dos palabritas nuevas, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir qué entiende por genotipo y qué se entiende por fenotipo? El genotipo sería heterocigota y el fenotipo es lo que se expresa, o sea, los dominantes, el hoyuelo y el lóbulo separado. Perfecto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea que con genotipo estamos refiriéndonos a la constitución genética, ¿sí? A la presencia de los alelos. ¿Sí? O sea, y con genotipo yo me puedo estar refiriendo a un carácter en particular o a un individuo. Yo digo, Carlos es heterocigota para el gen H. Carlos es doble heterocigota para el gen H y para el gen L. ¿Sí? Puedo decir también, la célula de Carlos tiene el siguiente genotipo. ¿Sí? Cuando yo hablo de genotipo me estoy refiriendo a la constitución genética. Es decir, a qué alelos van a estar presentes en esa célula o en el individuo. O en una gameta también. ¿Sí? El fenotipo a su vez puede estar... Una pregunta. ¿El fenotipo puede estar modificado por el ambiente? Sí, sí. Sí, ¿quién dijo eso? Yo, Valentina. Bien, Valentina, sí, sí. El fenotipo es lo que nosotros vemos. O sea, en este caso, sería cómo es el tipo de mentón, cómo es el tipo del lóbulo de la oreja. Sí, o sea, mi fenotipo es mentón sin hoyuelo. Mi fenotipo es lóbulo separado de la cara. ¿Sí? Cuando hablamos de fenotipo estamos diciendo que es el resultado de lo que está presente en el genotipo, es decir, que sea heterocigota, homocigota, dominante, homocigota, recesivo, pero también hay una relación de la expresión de ese genotipo con el medio ambiente. ¿Sí? Es un concepto que nosotros mucho no lo trabajamos en estas clases porque es un poco un lío, pero sí es así. ¿Sí? El fenotipo es el resultado del genotipo más lo que pasa en el ambiente. Por eso es que dos individuos teniendo el mismo genotipo puede ser, como puede ser que no tengan el mismo fenotipo. ¿Sí? Yo tengo el gen de rulos y me plancho el pelo, mi pelo lacio. ¿Así? Sí, sí, sí. Bueno, puede ser ese ejemplo. Podemos pensar en algo que sea más ambiental, no forzado por nuestra cultura o por nuestra... no sé, podemos pensar que, bueno, vos tenés el gen que determina los rulos, pero, no sé, si hubieses nacido en vez de acá en Mar del Plata, o no sé si naciste acá, pero si en vez de vivir acá en Mar del Plata, donde, no sé, hay algo en el ambiente que haga que el pelo, no sé, te quede enrulado, si hubieses nacido por ahí en una montaña, donde el viento es de otra forma, tal vez tendrías... Tengo una consulta, ¿eso no se llama epigenética o algo así? Escabroso. Escabroso. Sí, lo que pasa en el medio ambiente y que se refleja en cambios a nivel de la expresión de los genes se conocen como epigenética, pero no nos metemos con ese tema por el momento. ¿Sí? ¿Sí? Son cambios no como son las mutaciones que vamos a ver más adelante en la siguiente clase, sino que son cambios que ocurren a nivel de la posibilidad de expresión de esos genes. ¿Sí? No les quiero exprimir demasiado la cabeza con este tema, porque ya tenemos demasiado con estos temas que estamos viendo ahora. Bueno, entonces, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahora? Sí. Entonces decía, ¿cómo es el genotipo? Que nos estamos refiriendo entonces a la constitución genética, y cómo es el fenotipo, que es lo que vemos, ¿sí? En relación a estos dos caracteres. Bien, entonces ya sabemos qué es genotipo, qué es fenotipo, y aparte ya discutimos un poquito de que, dependiendo de la relación de fuerzas, digamos, de la interacción alélica entre los dos alelos, en este caso que es heterocigota, va a determinar cuál es el fenotipo, ¿sí? Ahí lo vemos de vuelta. Entonces, recordemos que Carlos es doble heterocigota, ¿sí? Es heterocigota para los dos caracteres. Recordemos también que hoyuelo domina sobre sinoshoyuelo y lóbulo separado domina sobre lóbulo pegado. ¿Sí? Entonces, ¿sería así el genotipo de Carlos? Como lo estoy mostrando. ¿No es mayúscula? No es así, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Eso es doble homocigota. Doble homocigota recesivo. Recesivo, sí. Bien, perfecto. Este no es. ¿Sí? No, tampoco.
No. Esto sería doble homocigota, donde para el gen H es dominante, ¿sí? Y para el gen L es recesivo, ¿sí? Tampoco. ¿Sí? Sí, puede ser posible. Sí. ¿Puede ser posible o no? Sí, Es la única posibilidad, ¿sí? Es heterocigota, es H mayúscula, H minúscula, Sí. L mayúscula, L minúscula. Este es Carlos. Bien, entonces este es el genotipo de Carlos, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el fenotipo? El fenotipo es con hoyuelo y con lóbulo separado. Perfecto, con hoyuelo y lóbulo separado. Se parece, este sería Carlos. ¿Sí? Fíjense, tiene el hoyuelo recontra marcado y tiene el lóbulo de la oreja separado. ¿Cómo es mi genotipo? Yo tengo lóbulo separado y no tengo hoyuelo. Ese es mi fenotipo, ustedes me están viendo, es lo que se ve. Ahora, ¿cómo es mi fenotipo? Homocigota recesivo para sin hoyuelo y lóbulo separado es heterocigota dominante con el lóbulo separado. Heterocigota o homocigota dominante. Dominante. Correcto. Perfecto, chicos, perfecto. Bien, ese es el fenotipo entonces. Con hoyuelo y lóbulo separado. Bien. Estamos bien hasta acá, ¿no? Sí. Entonces ya vimos lo que es heterocigota, lo que es homocigota, ya vimos las interacciones alélicas, es decir, sabemos cuándo es dominante y cuándo es recesivo, que quiere decir ese tipo de cosas. Repasamos un poco lo que pasa con los cromosomas homólogos. Ahora vamos al siguiente inciso. Este inciso dice, ¿alguien quiere leer? ¿Querés que lea? Sí. Aproximadamente el 25% de los espermatozoides de Carlos formados por meiosis tendrán el genotipo H dominante, L dominante. ¿Cuáles serían los otros 3 genotipos posibles en los espermatozoides de Carlos? Carlos es el heterocigota. Bien. Fíjense lo que les decía hoy. O sea, genotipo, puedo decir H grande, o H mayúscula, y L mayúscula, puedo estar refiriéndome a una gameta. Ahora, ¿por qué el genotipo de la gameta es solamente H mayúscula, L mayúscula? ¿Por qué no tiene los dos alelos para cada uno de los genes? O es decir, para el gen H, ¿sí? El que determina el tipo de mentón, y para el gen L, que determina el lóbulo de la oreja. Porque cuando son recesivos se ocultan, ¿no? No. ¿Es haploide? Hablando de una característica independiente. El espermatozoide sufrió meiosis, tiene 23. Muy bien, por ahí va la respuesta. Por ahí dijo alguien, es haploide porque sufrió meiosis. Exactamente, recuerden, que era lo que decía Manu hace un rato. Cuando ocurre la meiosis, específicamente en la meiosis 1, ¿sí? Posteriormente a la meiosis 1 ya se forman 2 células que tienen, que tienen 23 cromosomas solamente, ¿sí? No tienen sus pares. ¿Sí? Entonces, como perdieron esos pares, perdió la pareja, perdió el cromosoma homólogo portando el otro alelo. En la siguiente división, en la meiosis 2, se separan las cromátidas hermanas, ¿sí? Y entonces los espermatozoides, en este caso, ¿sí? Van a estar formados por un solo cromosoma. Su par homólogo no va a estar. Entonces es imposible que sea una gameta, un espermatozoide que sea H grande, H chica, ¿sí? ¿Está bien? Entonces la respuesta era porque son haploides. Sí, el genotipo es Tengo H una consulta. y L. Sí. ¿En el espermatozoide quedaría siempre el dominante? ¿No puede ser No, eso lo vamos a ver ahora. Ah, No, bien. justamente sí. Va a haber espermatozoides que tengan H chica, L chica y mezclado. Porque fíjense, eso incluso nos lo dice, nos da la información en el ejercicio, nos dice el 25% de los espermatozoides son H grande, L grande. ¿Sí? ¿Cuáles serían los otros 3 genotipos posibles de los espermatozoides de Carlos?
¿Sí? Entonces el ejercicio nos dice, ahí tenemos 4 tipos, para estos 2 caracteres tenemos 4 tipos de gametas. Ya sabemos que una son H grande, L grande. Y nos pregunta, ¿cómo serán los genotipos de las otras 3? Podrían ser homocigota recesivo. Claro. Homocigota recesivo. Cuadro de Punet y 2 para saber heterocigotas. Bien, independientemente de cómo lleguen a resolver eso, vamos a hacer toda la deducción, ¿les parece? Así les queda bien claro. Vamos a ir viendo cómo ocurre la meiosis y qué va pasando con los alelos. ¿Les parece bien? Sí, sí. Bueno, entonces, supongamos que ahí tenemos una célula de Carlos, acá estamos graficando solamente el cromosoma 5. ¿Sí? Tenemos el cromosoma 5 a la izquierda, portando el alelo dominante, ¿sí? H grande, y el 5 homólogo, ¿sí? Portando el H chica. Fíjense que están conformados cada uno por las cromátidas hermanas, ¿sí? Cada cromosoma está formado por 2 cromátidas hermanas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una célula que está, supongamos, entrando en la división meiótica, ¿sí? Entonces ya atravesó la fase de síntesis, etc. ¿Bien? Entonces vamos a suponer que para estos 2 cromosomas ocurre la meiosis. ¿Qué va a pasar en la meiosis? Estos 2 cromosomas que están emparejados, que se encuentran en el plano ecuatorial, ¿qué les va a pasar? Dicho de otra forma, ¿qué ocurre en la meiosis 1? Se separan. ¿Pero qué es lo que se separa? Los pares homólogos. Muy bien, los pares homólogos. ¿Sí? Entonces, dividir por Queda ahí. Esa línea de variabilidad. puntitos, esa línea de puntitos lo que está determinando es que se van a separar para cada lado. ¿Bien? Bien. ¿Estamos de acuerdo? En la meiosis 1 se separan los cromosomas homólogos. Entonces, después de la meiosis 1... ¿lo puedes repetir? Durante la meiosis, o sea, nosotros tenemos una célula, ¿sí? Que está entrando en meiosis, donde cada uno de los cromosomas tiene replicado su ADN, entonces está conformado por 2 cromátidas hermanas. ¿Sí? Entonces, en uno de los cromosomas, como decimos que Carlos es heterocigota, en uno de los cromosomas tiene el alelo H, y en el otro de los cromosomas tiene el alelo H grande, H mayúscula, y en el otro de los cromosomas, su par homólogo, tiene el alelo H minúscula. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre durante la meiosis 1, ¿sí? Es que estos cromosomas homólogos, este par homólogo, ¿sí? Se va a separar. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a obtener es que por un lado, la célula que se forme, una de ellas va a tener el cromosoma 5 en este caso, portando el alelo H grande, H mayúscula, y la otra célula va a tener el cromosoma 5, ¿sí? Con el alelo H minúscula. ¿Está bien? Sí. ¿Están seguros? Sí. Vale, está bien. Perfecto. Posteriormente, ¿qué es lo que va a ocurrir en la meiosis 2? ¿Qué es lo que se separa en este caso? Las cromátidas hermanas. Muy bien, entonces digamos que el plano de división va a ser este que les marco ahí con los puntitos. ¿Está bien? La línea con puntitos. Entonces, posteriormente, en meiosis 2, lo que vamos a tener es células, son espermatozoides, que van a aportar cada un cromosoma 5, ¿sí? Conformado en este caso por una sola cromátida. ¿Está bien? Entonces, fíjense, que es lo que preguntaba alguien ahí al principio. Va a haber espermatozoides que porten el alelo H mayúscula, y va a haber espermatozoides también que porten el alelo H minúscula. ¿Sí? Digamos que la mitad van a tener el alelo H mayúscula, y la otra mitad va a tener el alelo H minúscula. ¿Sí? Sí. Entonces, a partir de deducir esto para uno de los cromosomas, en este caso para el cromosoma 5, podemos darnos cuenta que la mitad de los espermatozoides van a tener el alelo H chica, lo vemos en este caso, este de acá y este de acá, y la mitad van a tener el H grande, este y este. ¿Está bien? Sí. Ahora vamos a introducir el otro cromosoma, ¿sí? Porque estábamos hablando de 2 caracteres que se encuentran en 2 cromosomas distintos, en el 5 y en el 2. Bueno, fíjense qué importante, ahí en el cartelito, lo ven acá a la izquierda. La ley ¿Sí? de Mendel.
Esto es lo que establece la primera ley de Mendel. ¿Sí? ¿Qué era lo que decía la primera ley de Mendel? Que se llama principio de segregación. Que los alelos de un par segregan para formar las gametas. A esto estamos refiriéndonos cuando decimos la primera ley de Mendel. A que el par de alelos que se encuentran en un par de cromosomas homólogos segrega, es decir, se separa. Fíjense, por un lado, luego de la meiosis 1, tenemos que a una de las células va los alelos H grande, y a las otras van, y a la otra van los alelos H minúscula. ¿Sí? A esta segregación nos referimos. Es así como se transmiten los caracteres. ¿Sí? Cómo se transmiten desde la persona que tiene la célula diploide, la célula germinal en este caso, que sufre meiosis y se lo transmiten a sus gametas. Posteriormente, esas gametas van a ir a fusionarse, en el caso de un emparejamiento, para formar un nuevo individuo. ¿Sí? Esto es lo que establece la primera ley de Mendel, que los alelos en un par de cromosomas homólogos segregan durante la meiosis para formar las gametas. ¿Sí? El resultado es este. Yo tenía una célula donde tenía los cromosomas de Carlos, de heterocigosis, ¿sí? H mayúscula con H minúscula, cada uno en su par de cromosomas homólogos, y posteriormente en las gametas voy a tener células que porten el alelo H mayúscula o el alelo H minúscula. ¿Sí? Una pregunta. ¿Esto determinaría el sexo de la persona? ¿O nada que ver? Sí. No me quiero meter con eso, lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero sí. Porque fíjense, o sea, yo tengo, por ejemplo, mis células madres de los espermatozoides están produciendo espermatozoides que van a aportar un cromosoma X o un cromosoma Y. ¿Sí? Entonces, posteriormente, esos espermatozoides, cuando se fusionen, dependiendo de cuál ellos porten, si el cromosoma X o el cromosoma Y va a determinar posteriormente el sexo del individuo. ¿Sí? A eso se refiere, pero lo retomamos un poquito más adelante. Listo, gracias. Bien, entonces, a los fines del ejercicio tenemos ya que sabemos que la mitad de los espermatozoides van a ser H mayúscula y la otra mitad van a ser H minúscula. ¿Está bien? Eso lo deducimos hasta aquí. Ahora, cuando introducimos el otro cromosoma, ¿sí? El par de cromosomas homólogos 2, ¿sí? Uno de ellos portando el alelo mayúscula, L mayúscula, y el otro portando el alelo L minúscula, de nuevo, al separarse durante la meiosis 1 el par de cromosomas homólogos, ¿sí? Ya tenemos la separación de los alelos, ¿sí? Como lo establece la primera ley de Mendel. Cuando se distribuyen posteriormente la formación de gametas, ahí sí vamos a tener los fenotipos. ¿Sí? Fíjense, el primero H grande, L grande, otro que va a ser igual, ¿no? H grande, L grande, y por otro lado los otros dos que van a tener H chica, L chica. ¿Sí? Entonces, hasta acá lo que podemos deducir es que van a haber gametas, además de las que nos da el inciso del ejercicio, que es gametas H grande, L grande, vamos a tener otras que van a ser H chica, L chica. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá con el razonamiento? Sí. ¿Sí? ¿O les estoy exprimiendo el cerebro? También. La verdad que bueno, pregunten, participen, equivóquense, digan cualquier cosa. Todo bienvenido. Ahora, lo que yo me pregunto es, bueno, perfecto, pero el ejercicio me dice que son son 4 tipos de genotipos. Uno es el que nos da, el H grande, L grande, y dice, ¿cuáles serían los otros 3 genotipos? ¿Y dónde están los otros 3 genotipos? ¿Sí? Sé que las mitades de las espermatozoides van a ser H mayúscula y la otra mitad H minúscula. ¿Sí? ¿Pero dónde están los otros genotipos que me están faltando? ¿Lo ven? Fíjense, ahí deduje, puse los cromosomas en la célula diploide, deduje todo el proceso de meiosis, y tengo que algunas van a ser H mayúscula, L mayúscula, otras van a ser H mayúscula, L mayúscula, y otras van a ser H minúscula, L minúscula, y H minúscula, L minúscula. ¿A alguien se le ocurre cuáles son las que faltan? Son iguales. La otra. Es la que tienen mayúscula y minúscula. Homocigota recesivo falta. Ah, no, está ahí. No, está acá. Tenemos homocigota dominante, recesivo. Heterocigota. Bueno, en este caso no hablamos de dominante y recesivo, porque eso siempre es cuando tenemos los dos alelos juntos. Si en este caso vamos a decir H mayúscula, L mayúscula, es decir, el alelo dominante de un carácter con el alelo dominante del otro carácter, y tenemos las
que portan el alelo recesivo de un carácter con el alelo recesivo del otro carácter. Acá en el chat, perdón, ponen que faltaría H mayúscula, L minúscula y H minúscula, L mayúscula. Perfecto, sí, ahí Claro, por ahí también lo pero- tiró. Pero ¿Y lo de dónde importante es salen cómo esos? llegaron a esas cuatro. En la primera división, si haces la L mayúscula, supongamos, arriba queda a la izquierda H mayúscula y a la derecha H minúscula, pero la de abajo la ubico al revés, la división va a ser diferente. Exacto. A esta figura te estás refiriendo. Mariela, ¿sos? Por el entrecruzamiento sería. No, no es No entrecruzamiento. específicamente por el entrecruzamiento, porque acá estamos hablando de caracteres que están posicionados en cromosomas distintos. Y recuerde que entre cromosomas diferentes no ocurre entrecruzamiento. ¿Sí? Fíjense, lo que dice la compañera Mariela es esta disposición, la que están viendo ahora ustedes en la célula de la derecha. ¿Sí? Tenemos que en el plano ecuatorial está dispuesto el cromosoma 5 con su par homólogo, ¿sí? Pero fíjense cómo está dispuesto el otro par de cromosomas, el cromosoma 2 en este caso, respecto al 5. ¿Cuál es la diferencia entre esta célula de la derecha respecto a la de la izquierda? En la izquierda tenemos que el cromosoma 5, que tiene el alelo H grande, ¿sí? Está cerquita del cromosoma 2 que tiene el alelo L grande, ¿sí? Y en este caso tienen que estar cambiados. ¿Lo llegan a ver? Sí. ¿Puedo hacer una acotación, Emi? Te hago una acotación yo también. Ah, dale, Manu, sí. Están muchos preguntando en el chat sobre el cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett lo vamos a ver en el próximo inciso, va a servir para ver cómo se cruzan estas gametas, pero no nos va a servir el cuadro de Punnett para saber qué gametas ponemos para cruzar. Esta explicación que está dando el profe es deducir cómo van a formarse todas esas gametas después de que pasaron por la meiosis. ¿Se entiende? Ustedes no tienen que hacer todo este desarrollo, como dice Emi, estamos haciendo la deducción para que ustedes entiendan cómo se forman las gametas, pero después de eso ustedes van a poner esas combinaciones de gametas con el cuadro de Punnett y les va a servir para ver cómo es la descendencia. Pero el cuadro de Punnett no sirve para saber cómo van a ser esas gametas. Esas gametas van a pasar, la van a deducir de esta manera, viendo cómo es el proceso de meiosis y cómo es la distribución según la primera y la segunda ley de Mendel. Yo hago la otra acotación, que está bueno lo que dijo Manu, pero respecto a este ejercicio en sí, Manu en un momento había dicho, cuando estábamos viendo el ejercicio de mitosis y meiosis, que cuando se ponían los cromosomas homólogos en el plano ecuatorial, ella dijo el par 1, el 2, el 3, el 4, y después aclaró, no tienen que ser en ese orden, ¿no? Imagínense que la célula es un proceso súper dinámico y no es que el cromosoma 1 se pone arriba, después el 2 y se ordenan, ¿sí? Eso, digamos, se ponen en cualquier orden siempre que estén apareados. Acá pasa lo mismo. El apareamiento de los homólogos se puede dar de cualquier combinación posible, en el sentido que de un lado del plano ecuatorial quede un cromosoma y del otro lado del plano ecuatorial quede el otro cromosoma homólogo, se puede invertir, digamos, no es algo que todos los dominantes quedan de un lado, todos los recesivos del otro y como que es algo ordenado. Los cromosomas se aparean en el ecuador, ¡pum!, de cualquier forma, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite ver esto, que hay en este caso dos posibles tipos de apareamiento, que justo queden de un lado del ecuador solo los dominantes y del otro solo los recesivos, pero también puede darse al revés, y esa es la segunda posibilidad que se da acá en la célula de la derecha, en donde el cromosoma 5 quedó de un lado el dominante y del otro lado el recesivo, pero el cromosoma 2 quedó al revés, el dominante del lado donde estaba el recesivo del cromosoma 5. No sé si por ahí eso aclara. En el mismo sentido, cuando nosotros decimos que Carlos es heterocigota, H mayúscula, porque ahora no me Perdón que interrumpa, me tengo que retirar. Bueno, dale, se retrasó todo, perdón. Lo mismo que cuando decimos Carlos es heterocigota, H mayúscula, H minúscula, L mayúscula, L minúscula, es una convención para que nos podamos entender, y no necesariamente siempre va primero la H mayúscula y después la H minúscula. En el sentido de lo que estaba explicando recién la profe Juli.
Bueno, retomando, entonces, en este caso, en esta célula, donde los cromosomas están dispuestos, digamos, el dominante de un carácter está junto con el recesivo del otro carácter, fíjense lo que pasa luego de la meiosis 1, ¿sí? A diferencia de lo que pasaba con la otra orientación de los cromosomas, ¿sí? Tenemos el cromosoma con los alelos dominantes que se va con el otro cromosoma con el alelo recesivo, ¿sí? Si avanzamos en la segunda división meiótica, ahí tenemos por fin el producto donde tenemos el alelo dominante de uno con el recesivo del otro, y el alelo recesivo, el carácter en este caso del hoyuelo en la pera, con el dominante del lóbulo de la oreja. ¿Sí? Sí. Está bien. Entonces ahí aparecen los otros dos genotipos. Fíjense, a esta posibilidad de que los pares de homólogos se orienten de distintas formas y segreguen, digamos, independientemente un par de cromosomas homólogos respecto a otro par de cromosomas homólogos, eso es lo que establece, ¿sí?, la segunda ley de Mendel. Esto que ocurre en la meiosis, ¿sí?, que por un lado el cromosoma 5 con el alelo dominante migre con el recesivo, ¿sí?, con el cromosoma, conjuntamente con el cromosoma 2, portando el alelo recesivo, o que ocurra que migre el cromosoma, portando el alelo dominante de uno, con el dominante del otro. ¿Sí? Como la orientación es al azar, ¿sí?, y la migración va a ser independiente entre un par de cromosomas homólogos respecto al otro, es que nosotros podemos obtener estas distintas combinaciones de gametas. Eso es lo que establece la segunda ley de Mendel. ¿Está bien? Ahora, toda esta deducción no es necesario que la hagan si ustedes les preguntan cuáles son los genotipos de una gameta. Solamente con pensar, fíjense acá, con pensar que va a haber una gameta que va a ser H mayúscula con L mayúscula, otra que va a ser H mayúscula con L minúscula, y otra que va a ser H minúscula con L mayúscula, y otra con H minúscula y L minúscula, sacan las 4 combinaciones. ¿Sí? Hacemos toda esta deducción para que entiendan de dónde derivan estos dos principios de la herencia. ¿Sí? Uno establece que los pares de alelos que están en un cromosoma homólogo se segregan, ¿sí?, durante la meiosis, y el otro establece que los alelos diferentes que se encuentran en cromosomas distintos, ¿sí?, como en este caso el cromosoma 2 y el 5, su separación durante la meiosis es independiente uno de los otros. ¿Sí? Por eso es que no tenemos solamente 2 combinaciones, como veíamos al principio, en todo el dibujo de la izquierda. ¿Sí? Tenemos 4 combinaciones, porque esta ubicación puede ser alternada también. ¿Sí? ¿Lo van entendiendo? ¿Me siguen en el razonamiento hasta acá? Emi, acá por el chat preguntan, piden a ver si pueden repetir lo de la segunda ley de Mendel. Bien, la segunda ley de Mendel hace referencia a que los alelos que se encuentran en un cromosoma homólogo se van a separar, y esta separación va a ser independiente de cómo se separan en los otros pares de cromosomas homólogos. ¿Sí? La separación del H mayúscula respecto al H minúscula es independiente de la separación del L minúscula respecto al L mayúscula. Por eso es que yo tengo 4 posibilidades, 4 posibles combinaciones. ¿Sí? Que el H mayúscula migre, ¿sí?, a una célula, se separe conjuntamente con el cromosoma que porta el alelo L minúscula, o que lo haga con el cromosoma que porta el alelo L mayúscula. ¿Sí? Por otro lado, tengo que el H, en consecuencia, el cromosoma que porta el alelo H minúscula va a poder migrar con el que porta el L minúscula o con aquel que porta el L mayúscula. ¿Sí? Fíjense que lo único que varía entre las 2 células que estoy considerando, que al principio, o sea, esta de la izquierda y esta de la derecha, es la orientación de los cromosomas. Dependiendo de cómo estén orientados esos cromosomas en el plano ecuatorial, es que voy a tener los distintos resultados. ¿Quedó? ¿Quién había preguntado? Julieta. No sé si... Genial. Julieta, ¿quedó ahí? Sí, genial. ¿Sí? Bueno, entonces ya repasamos primera ley de Mendel, segunda ley de Mendel, y ahora vamos a meternos en esto de los cuadros de Punnett que está la hinchada aclamando por ellos.
Entonces, el inciso siguiente, el EFE dice, si Carlos tiene hijos por Mariana, porque bien, hasta ahora lo que hemos hecho es poder reducir a partir de los genotipos de los parentales, es decir, de los padres, en este caso de Carlos, cómo son los genotipos de las gametas. Entonces, si decimos que estamos considerando dos caracteres, ¿sí? Forma del mentón, fórmula del lóbulo de la oreja, ¿sí? Vamos a tener 4 tipos de gametas, ¿sí? En este caso, que Carlos es heterocigota. Bien, hasta ahí lo que hacemos es poder deducir cómo son los genotipos de las gametas. Para poder terminar de entender cómo se transmiten estos caracteres, ¿sí? Determinados genéticamente a la descendencia, lo que necesitamos es hacer un emparejamiento, y acá es donde entra esta chica Mariana, ¿sí? Quien dice que, que presenta un genotipo que es H chica, L grande, L chica. ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre que es el fenotipo de Mariana? Siloxuelo y con lóbulo separado. Sí, es como yo, ¿no? Yo tranquilamente podría ser. ¿Sí? Lóbulo separado y siloxuelo. Bien, es diferente el fenotipo de Mariana con respecto al fenotipo de Carlos. ¿Sí? Y ahora nos pregunta, ¿cómo sería la proporción genotípica y fenotípica de la descendencia para el carácter lóbulo de la oreja? Ahora, específicamente para el lóbulo de la oreja, ¿sí? Dejamos de lado por el momento lo que es el hoyuelo del mentón. ¿Cómo van a ser las proporciones genotípicas y fenotípicas? ¿Qué es llegar a esto? Es básicamente lo que nos interesa a los genetistas, ¿sí? Poder comprender o predecir cuáles van a ser las proporciones en la descendencia. En este caso, que estamos hablando de caracteres físicos, ¿sí? Anatómicos, como así también, como lo vamos a ver después en la siguiente clase, poder comprender cómo son la transmisión de enfermedades. Así que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿cómo deducimos esta parte del ejercicio? De la siguiente manera. Nosotros decimos que teníamos los parentales, ¿sí? Que para el carácter lóbulo de la oreja, ¿cómo era? Carlos era heterocigota, ¿no? ¿O estoy equivocado? Sí, heterocigota. Sí. Entonces, bien, es L grande, L chica. Ahora, Mariana, ¿cómo es? También heterocigota, ¿sí? Fíjense, lo dice acá. Estamos hablando solamente del lóbulo de la oreja. Bien, ¿cómo van a ser sus gametas respecto a ese carácter? Respecto al lóbulo, al gen que determina el lóbulo de la oreja. 100% LL. Somos cigotas dominantes y dos... Estamos hablando de gametas, ¿sí? No estamos diciendo, bueno, que portan el alelo L mayúscula, ¿te referís? Sí, L mayúscula. Entonces, las gametas, tanto de Carlos como de Mariana, van a ser, algunas van a tener el alelo L mayúscula y otras van a tener el alelo L minúscula. ¿Está bien? Sí. Como estamos refiriéndonos a un solo carácter, y como en este caso son heterocigotas, los dos, ¿sí? Hay 2 posibilidades de gametas solamente para cada uno de ellos. Digo, espermatozoides que van a aportar el alelo L mayúscula, espermatozoides que van a aportar el alelo L minúscula. Los óvulos de Mariana, las gametas de Mariana, también, ¿sí? O van a aportar el alelo L mayúscula o van a aportar el alelo L minúscula. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces, ¿cómo podemos establecer ahora las proporciones, tanto genotípicas como fenotípicas? O sea, yo necesito hacer las combinaciones, ¿sí? Porque para saber qué es lo que ocurre en la dependencia, tengo que suponer que se van a encontrar estas gametas, ¿sí? Entonces, una forma de pensarlas es la siguiente. Yo digo, bueno, puede ser que un espermatozoide de Carlos portando el alelo L mayúscula se encuentre con un óvulo de Mariana portando el alelo L minúscula. ¿Está bien? ¿Cómo sería el individuo en ese caso? Un posible hijo, o el genotipo de un embarazo, ¿sí? Va a ser L mayúscula, L minúscula. Va a ser heterocigota. ¿Me siguen en el razonamiento? Sí. La posibilidad es que el espermatozoide de Carlos se empareje o encuentre un óvulo de Mariana que en este caso sean los dos portadores del alelo L mayúscula, ¿sí? L mayúscula de Carlos con L mayúscula de Mariana. ¿Cómo va a ser entonces el individuo? En ese caso, Con cigota dominante. Perfecto. Tiene un 75% de probabilidades de que sea con el lóbulo separado. Wow, Has. Nos estás ¿Verdad? atropellando.
Ahora lo vemos, eso de las proporciones. Sí, va por ahí, muy bien, muy bien. Pero bueno, vamos a ir paso a paso para no confundirnos. Sí, muy bien. También puedo pensar que un espermatozoide de Carlos portando un alelo L minúscula se va a emparejar con un óvulo de Mariana portando el alelo L mayúscula, o el caso también de que el alelo, digamos, recesivo encuentre el espermatozoide de Carlos portando un cromosoma con un alelo recesivo, encuentre un óvulo de Mariana que porta un cromosoma con un alelo L minúscula, es decir, recesivo. ¿Sí? Fíjense que esto de las flechitas es medio un lío. Por eso a este tipo Punet se le ocurrió hacer un cuadrito. Dijo, a ver si lo pensamos de esta forma. Hacemos un cuadro, ¿sí?, de doble entrada. Seguramente va a ser más fácil. Y sí, estaba en lo cierto. Entonces tenemos un cuadro de Punet. ¿Cómo se interpreta un cuadro de Punet? De la siguiente manera. Yo lo que hago es poner las gametas, los fenotipos de las gametas de los dos parentales. En este caso puse arriba las gametas de Carlos, que para este caso es L mayúscula y L minúscula, y por el otro lado las gametas de Mariana, ¿sí? También L mayúscula y L minúscula. Es indistinto, puedo cambiar de lugar los parentales, ¿sí? ¿Cómo se interpreta el cuadro? Es un cuadro de doble entrada, donde la intersección, ¿sí?, de las gametas, de los genotipos de las gametas, me van a dar los genotipos de los individuos. Fíjense. Por un lado, si encuentro un óvulo de Mariana portando el alelo dominante, encuentro un espermatozoide, ¿sí?, de Carlos que porta el alelo L mayúscula, ¿sí?, ¿cómo va a ser el individuo? L mayúscula, L mayúscula. ¿Sí? Es la misma deducción que hacía anteriormente, pero es más fácil y aparte no me confundo. Entonces sigo esa deducción para todos. ¿Sí? ¿Lo llegan a ver? L minúscula con L mayúscula, L mayúscula con L minúscula. El último, ¿cómo sería? A ver quién me dice. L minúscula con L minúscula. L minúscula, L minúscula. Claro. Homocigota recesivo. L es minúscula. Perfecto. Perfecto. ¿Sí? ¿Creen capaces que si uno les dice algo como, bueno, a ver, ¿cómo serán las proporciones si se cruza Carlos y Mariana, de construir ustedes mismos un cuadro de Punet y hacerlo? Sí. Sí, por supuesto. Es complicado. Belén dice que no. ¿Cómo no? Mirá, ponés arriba las gametas de Carlos y en las columnas las gametas de Carlos con los genotipos, L mayúscula, L minúscula, y en las filas las gametas de Mariana, L mayúscula, L minúscula. Y te fijas la confluencia entre ellos y te da las proporciones. ¿Sí? Primero te da las 4 posibilidades. Ahora vamos a hablar de proporciones o de probabilidades o frecuencias. ¿Sí? Porque lo que nos pregunta el ejercicio es cuáles son las proporciones genotípicas y fenotípicas. ¿Sí? Ahí preguntó algo Belén y no llegué a ver. Bueno, igual tenemos 2 incisos más donde repasamos lo mismo. Así que sigamos. Entonces, en principio, ¿cómo son las proporciones genotípicas? A ver, ¿alguien si lo puede pensar? 25% dominante homocigota, 25% recesivo homocigota y 50% heterocigota. Bien, perfecto. ¿Sí? ¿Lo ven? O sea, 1 de 4, tenemos 4 posibilidades, 1 de 4, o sea, un cuarto, o si hacen 1 dividido 4, que es 0,25, o lo mismo que decir 25%, van a ser homocigotas dominantes. ¿Sí? 1 de 4 serían homocigotas recesivos. ¿Sí? Y 2 de 4, que 2 de 4 es lo mismo que decir un medio, que es lo mismo que decir 50%, serían heterocigotas. ¿Está bien? Ahora, yo acá estoy hablando de probabilidades, ¿sí? No estoy diciendo que esto sí o sí va a ser así. No estoy diciendo que si Carlos se empareja con Mariana y tienen 4 hijos, va a ser uno homocigota dominante, otro homocigota recesivo, y los otros 2 van a ser heterocigotas. Recuerden que cada embarazo es un evento independiente. ¿Sí? Yo estoy estableciendo solamente las proporciones, las probabilidades. Es lo mismo que cuando, no sé, tiramos una moneda al aire. ¿Sí? Si yo tiro una moneda al aire, sé a priori que tengo una chance del 50% de que salga cara y una chance del 50% de que sea seca. ¿Sí? Ahora, si yo tiro la moneda y digo, bueno, salió cara, la próxima vez que tire la moneda, ¿va a salir seca? Pues
porque la probabilidad establece que es 50% y 50%, hagan la prueba. No, por ahí sale cara de vuelta. Por ahí tiro de vuelta y sale cara de vuelta. Y así vamos y perdemos toda nuestra fortuna en el casino. Es así. Y así son las probabilidades. Sí, no es que siempre que vayamos al casino y juguemos al rojo, si no sale el rojo, después sale el negro. ¿Sí? Cada evento es independiente. Entonces puede ser que juguemos en la ruleta al rojo y que después salga de vuelta el rojo y tenemos suerte, y que de vuelta salga el rojo y así, o que salga el negro. ¿Entienden las probabilidades? Sí. Bueno, entonces pasemos a lo que son las proporciones fenotípicas. ¿Cómo son las proporciones fenotípicas? ¿Son iguales a las proporciones genotípicas? No, es 75% lóbulo separado y 25 pegado. Muy bien, muy bien. Es cuartos, es decir, 3 de 4 van a tener lóbulos separados, mientras que un cuarto van a tener el lóbulo pegado. ¿Sí? ¿Qué era que estos heterocigotas, que tienen también el alelo recesivo, sin embargo no lo expresan? O sea, pregunta. Perdón, repetí la pregunta. Sí, estos son heterocigotas, o sea, L grande y L chica, ¿sí? Son heterocigotas. Eso quiere decir que si son heterocigotas tienen el alelo L grande, pero también tienen el alelo L chica. ¿Por qué es que son lóbulos separados? Porque es dominante. Muy bien, recuerden eso, interacciones alélicas. Varios alelos suelen dominar sobre otros. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Estamos claros hasta acá? Me da la sensación de que sí. Emi, Sí. acá ponen en el chat que no entendieron, al menos 2 personas, Lucas y Belén, cómo sacan las proporciones. Bien, vamos de vuelta. Proporciones genotípicas. Proporciones genotípicas, ¿sí? Son los distintos genotipos. Acá, en principio, ¿cuántas categorías genotípicas tenemos distintas? 3. Tenemos L grande, es decir, homocigota dominante. Tenemos heterocigota, ¿sí? L grande, L chica. Y tenemos homocigota recesivo, L chica, L chica. ¿Sí? Esos son los 3 genotipos posibles que hay en la descendencia. Ahora, si yo quiero establecer cuál es la proporción en que se darían esos hijos, lo que voy a decir, lo que hago es sumar. ¿Sí? Es decir, acá tengo, ¿cuántos homocigotas dominantes tengo? 1, L grande, 1 de 4. 1 de 4 es lo mismo que decir un cuarto, que decir 25%. Si me pregunto, ¿cuántos homocigotas recesivos hay? También tengo 1, que es L chica, de 4 posibles. ¿Sí? Esto también es un 25%. Si me pregunto cuántos heterocigotas hay, ¿sí? Voy a tener la mitad. ¿Sí? Voy a tener este y este. O sea que son 2 de 4, que es lo mismo que decir 50%. Ahí estoy hablando de las proporciones genotípicas. Tengo 3 genotipos posibles y las proporciones genotípicas ahí van a ser de 25%, 25% y 50%. Ahora, ¿cómo son las proporciones fenotípicas? Recordemos que el fenotipo, en este caso cuando tenemos alelos que son dominantes y otros que son recesivos, ¿sí? El dominante va a estar expresado no solo por el homocigota dominante, ¿sí? Sino también por el heterocigota. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles de ellos van a expresar el carácter dominante? Es decir, el lóbulo separado. Estos 3. Entonces digo que es 3 de 4. 1, 2, 3 de un total de 4. ¿Sí? Es lo mismo que decir 75%. Si fíjense, hagan ahí una calculadora. 3 dividido 4 le va a dar 0.75. Así que es lo mismo que decir 75%. Entonces, 75%, o decir 3/4 es lo mismo, van a tener lóbulos separados, y solo 1 de 4 van a tener el lóbulo pegado. ¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro? Belén dice entendí. Bien, Belén. Bueno, ahí vamos con otro ejercicio más. A ver cómo estamos de tiempo. Ya se nos acaba el tiempo, así que vamos a darle rápido al siguiente, que es un poquito más fácil. Ahora nos pregunta, con respecto al otro carácter, que era el tipo de mentón, ¿cómo sería la proporción genotípica y fenotípica de la descendencia? ¿Sí? Estamos hablando de hoyuelo, en este caso. ¿Sí? Entonces, recuerden que con hoyuelo domina sobre sin hoyuelo. Tenemos que el genotipo de Carlos para este carácter es heterocigota, y el de Mariana para este carácter es homocigota recesivo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, al igual que el otro carácter, del lóbulo de la oreja, los espermatozoides de Carlos van a ser o H grande o H chico, ¿sí? Porque Carlos es heterocigota. Fíjense qué curioso.
los óvulos de Mariana, como Mariana es homocigota recesiva, los óvulos solamente pueden ser H chica, ¿sí? ¿No entienden eso? Es decir, que los genotipos de las gametas van a depender del genotipo de los padres. No siempre tengo dos tipos de gametas, ¿sí? Cuando hablo de un carácter. Fíjense, Mariana tiene un solo tipo de gameta. ¿Lo siguen? Entonces, yo puedo hacer de vuelta la deducción de las flechitas y decir, bueno, la descendencia va a ser, si un espermatozoide de Carlos portando un alelo H mayúscula se junta con un óvulo de Mariana que porta un alelo H chica, el descendiente va a ser heterocigota. Bien, puede ser que un espermatozoide de Carlos portando un alelo H chica se encuentre con un óvulo de Mariana que porta, en este caso, una sola posibilidad, el alelo H chica. ¿Sí? Entonces va a ser el descendiente en ese caso, ¿cómo sería? Flechita amarilla. Homocigota recesivo. Muy bien, muy bien. También lo puedo hacer en cuadro de Punnett. Siempre es mejor hacer el cuadro de Punnett que pensar en esto de las flechitas porque es un mareo. Y en este caso, tengo las dos categorías, las dos posibles gametas de Carlos, pero tengo una sola gameta posible, ¿sí? Para Mariana. Entonces es más chiquitito el cuadro de Punnett. ¿Lo ven? ¿Sí? No tiene dos filas, tiene una sola fila. El de Carlos sí tiene dos columnas. ¿Sí? Aquí tengo un tipo de descendiente y ahí tengo el otro. Ahora me está faltando un genotipo en la descendencia. ¿Cuál es el genotipo que me falta? Para el caso anterior tenía L grande, L grande, L grande, L chica y L chica, L chica. Y acá tengo dos. ¿Cuál es el que me falta? H grande, H grande. El homocigota dominante no está, porque para que esté el homocigota dominante, Mariana debería tener, ¿sí? Debería ser heterocigota. Como Mariana es homocigota y recesiva para el H, solamente tiene gametas que van a tener el alelo recesivo. ¿Sí? Perdón. ¿De dónde sacaste que Mariana era homocigota recesivo? Lo dice en el inciso. Pero... A ver, vamos para atrás, vamos para atrás. Acá dice, y Carlos tiene hijos con Mariana, quien presenta el fenotipo H chica, L grande, L chica. Listo. Genial. Claro, ahí comento algo que están preguntando. Cuando hacemos el cruzamiento de gametas, las proporciones que pueden ser de la descendencia, no hay dominancia de una proporción sobre la otra, porque se quedaron como que si tenía H grande, la descendencia, una de las personas me preguntó, va a ser más probable que sea H grande que sea H chica. Cuando se cruzan, la probabilidad de que sea H grande, H chica o homocigota recesivo es igual de probable, por eso es 50 y 50. La dominancia será entre alelos, pero no cuando se produce la fecundación, la proporción que puede haber de descendencia. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, a ver, ¿quién se anima a decirme cómo son las proporciones genotípicas en este caso? 50-50, ¿no? Varían 50% homocigota recesivo y 50% heterocigota. Bien. Bien, si yo me pongo en jodido y les digo, a ver, ¿qué proporción de gametas de individuos homocigotas dominantes va a haber en este cruzamiento? Una sola. Homocigota dominante. Ninguno. Homocigota dominante, ninguno. Heterocigota dominante, una sola. Bien. Van bien. Bueno, ¿y las proporciones fenotípicas en este caso cómo son? Quedarían exactamente igual, 50% mentón con hoyuelo y 50% mentón sin hoyuelo. 50 y 50. Recuerden que cuando yo digo fenotipo me estoy refiriendo a, no las letritas, ¿sí? Sino a cómo es el carácter. Perfecto, con hoyuelo 50% y sin hoyuelo 50%. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá? Estamos repasados de tiempo. No, nos quedan 2 minutos. El último inciso, lo que dice es... Vuelvo a remarcar esto, ¿sí? Esto no quiere decir que si Carlos y Mariana tienen un hijo que sale heterocigota, es decir, que tiene hoyuelo en la pera, el siguiente va a ser sin hoyuelo. ¿Sí? No quiere decir eso. Yo establezco las probabilidades. Una probabilidad es la chance de que ocurra un evento. ¿Sí? Pero recuerden que cada embarazo va a ser un evento independiente, o sea, la probabilidad de que después de que ocurrió que un espermatozoide portando un alelo H grande, ¿sí?
se juntó con una H chica, va a ser independiente de lo que pase posteriormente. ¿Sí? O sea que si Mariana y Carlos tienen un hijo que es heterocigota, el siguiente hijo puede ser de vuelta. 50% de probabilidad de que sea H grande, H chica, o 50% de probabilidad de que sea H chica, H chica. Como decía hoy un compañero, lo mismo es lo que pasa cuando hablamos de sexos. ¿Sí? Siempre la probabilidad de que una pareja tenga un hijo de sexo masculino, ¿sí? Es del 50% respecto a que tenga una hija de sexo femenino. ¿Sí? Sexo biológico me estoy refiriendo. Pero bueno, se dan los casos de que, no sé, hay una pareja que tiene 5 hijos y son 5 mujeres o 5 varones. ¿Sí? Eso es porque cada embarazo, ¿sí? La probabilidad del sexo, como la probabilidad de cualquier carácter que está determinado genéticamente, es independiente en cada embarazo. ¿Les queda? Piénsenlo en la naturaleza. O sea, ¿cuántas personas conocerán ustedes que tienen, no sé, 3 hijas, 5 hijas, 5 hijos? ¿Sí? Siempre la probabilidad de que tenga un hijo o una hija es del 50%. Su silencio me aterra, chicos. Sí, ¿Lo entienden? Sí, está más que claro. Está más que claro, por eso no te decimos nada. Claro. Ah, está más que claro. Entonces, no vayan al casino pensando que si sale 5 veces el rojo y le juegan al negro, van a ganar una fortuna, ¿sí? No desperdicien su plata. Bueno, el último inciso dice lo siguiente, dice, analizamos ambos caracteres simultáneamente. ¡Wow! Quilombo, ¿no? ¿Cómo serán las proporciones fenotípicas? Nos preguntan solamente las proporciones fenotípicas. ¿Sí? Acá la deducción es más o menos la misma. Si bien es un poquito más complicado, seguimos con la misma deducción. Primero, nosotros sabemos cuáles son los fenotipos de los parentales, ¿sí? Entonces de ahí podemos deducir cuáles son los tipos de gameta. Carlos, esto es lo que hicimos en el ejercicio donde dibujamos las células, ¿sí? Sabemos que tiene 4 tipos de gametas. Sí, que las puedo deducir de acá. Yo puedo decir, una gameta va a ser H mayúscula con L mayúscula, otra va a ser H mayúscula con L minúscula, otra va a ser H minúscula con L mayúscula, y otra va a ser H minúscula con L minúscula. ¿Sí? Bien, entonces tenemos 4 tipos de gametas de Carlos, para los 2 caracteres. ¿Y las de Mariana cómo van a ser? H minúscula, L mayúscula y H minúscula, L minúscula. Perfecto. En este caso, como uno es homocigota, en este caso recesivo, tengo 2 posibles gametas, nada más. ¿Sí? ¿Lo ven? Perfecto. Bien, perfecto. Me meto otra vez con las flechitas y puedo ir sacando la combinación. Fíjense que son 2 caracteres, son más flechitas y tengo que pensar más. Yo lo que les recomiendo es que hagan uso del cuadrito de Punnett, que es mucho más sencillo. ¿Cómo hacía el cuadrito de Punnett? Ponía las gametas de Carlos, como estoy hablando de 2 caracteres, en este caso van a ser las gametas H grande, L grande, H grande, L chica, H chica, L chica, L grande, perdón, y H chica, L chica. ¿Sí? Estoy hablando de 2 caracteres simultáneamente, ¿sí? Por eso es que son H con L. ¿Sí? Y por otro lado pongo los genotipos de las gametas de Mariana. En este caso son 2. Si Mariana fuese doble heterocigota, igual que Carlos, tendríamos un cuadro aún más grande, porque yo tendría que poner acá también los genotipos, los otros 2 genotipos faltantes. ¿Sí? Fíjense que en el ejemplo que se ve en el video del seminario, nosotros hacemos un cruzamiento entre 2 individuos que son doble heterocigota los 2. No sé si llegaron a ver esa parte hasta el final del video. Bueno, repásenlo, mírenlo. ¿Sí? Bueno, acá, ¿cómo son entonces los genotipos posibles? El primero, ¿cómo va a ser? Este de acá, donde está el puntero. H grande, chica, L y L. L grande, L grande. Va a Bien. ser heterocigota. Exacto. Heterocigota. Heterocigota para uno, homocigota dominante para el otro. ¿Sí? El siguiente, ¿cómo va a ser? Un heterocigota. Heterocigota y heterocigota. Doble heterocigota, dijo alguien, sí. Perfecto. ¿Y lo ven? El siguiente, Homocigota recesivo y homocigota dominante. perfecto, vocabulario que tiene. En ese estaría bien decir doble homocigota. Y lo que pasa es que confunde, porque yo digo doble homocigota, pero no estoy diciendo si uno es recesivo y el otro es dominante.
Sería doble homocigota. Lo de doble recesivo o doble homocigota- homocigota dominante, en todo caso. Claro, claro. Lo de doble homocigota sirve para decir cuando es todo dominante o todo recesivo. Yo digo doble homocigota dominante, doble homocigota recesivo. Claro. ¿Sí? Pero acá es uno y claro. ¿Los ven los otros? Los puedo pasar, ¿no? Este es el último. ¿El último cómo es? Sí, por supuesto. Homocigota recesivo. Sí, es doble homocigota recesivo. Doble homocigota recesivo, tiró alguien por ahí. Muy bien, perfecto. El mismo que preguntó lo de Sí. Perfecto. ¿Sí? Entonces, acá tenemos ya los distintos genotipos. Ahora lo que nos preguntan es cuáles son las proporciones fenotípicas. ¿Sí? Ahí hay que ver un poco, porque tenemos que tener siempre en mente que el heterocigota va a expresar la característica dominante. ¿Sí? Entonces, pensemos, en principio. Fíjense estos tres. ¿Sí? Si bien los genotipos acá son diferentes, porque tengo un genotipo que es L grande, y acá tengo L grande, L chica, ¿sí? Respecto al carácter que determina el tipo de mentón, son iguales, ¿sí? Los tres son heterocigotos. Pero respecto al carácter que determina el lóbulo de la oreja, uno es homocigota dominante y los otros son heterocigotas, ¿sí? A pesar de ello, recuerden, ¿sí?, que el heterocigota y el homocigota dominante van a expresar lo mismo, ¿sí? O sea, que el fenotipo va a ser igual. ¿Me siguen o lo enredé un poco con las palabras? No, quedó bien. Seguimos perfecto. Bueno, entonces, ¿estos tres cómo van a ser? Fenotípicamente. Para ambas características. Es separado. Perfecto. Fíjense qué rara que dio la proporción. Es 3 de 8. ¿Sí? Bien. Ahora, nos centramos en estos tres de acá. Lo mismo que decía anteriormente. O sea, si bien estos tres son iguales para el genotipo, ¿sí? O sea, tienen el mismo genotipo respecto al carácter tipo de mentón, ¿sí? Es homocigota recesivo. Para el otro carácter es homocigota este individuo, y estos dos son heterocigotas, ¿sí? Pero el fenotipo van a ser el mismo, ¿sí? ¿Cómo sería en este caso el fenotipo? El lóbulo pegado. Con lóbulo separado. Ah, perdón, el lóbulo separado. Muy bien. Las proporciones esas, ¿sí? Ustedes, para hacer proporción solamente tienen que contar todo el total, ¿sí? O sea, 3, 6, 7, 8, y deducir cuáles son los que tienen un determinado fenotipo. Entonces acá voy a tener que 1/8, ¿sí?, va a ser como conoyuelo y lóbulo en este caso. Pegado. Pegado, bien. Y el otro. Sinoshuelo y lóbulo pegado. Sinoshuelo con lóbulo pegado. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense que hacer el cuadro de Punnett para los dos caracteres es más o menos la sumatoria. Perdón, chicos, me ladra el perro. Es lo mismo que hacer la sumatoria de los dos cuadros de Punnett que hicimos en los dos incisos anteriores. ¿Sí? Fíjense que nosotros. Perdón, ¿no? No se escucha, Emi. No se lo escucha el perro. Pero en mi tranca. Ah, no escucha la del perro. Perdón. Bueno, Te está volviendo loco a vos nada más. bueno. Entonces, fíjense que nosotros cuando veíamos el carácter tipo de mentón, decíamos que la mitad sí iban a ser con fenotipo con polluelo y la otra mitad sin hoyuelo. Y fíjense qué es lo que pasa acá. O sea, yo digo 4 van a ser sin hoyuelo, 4 de 8 en total, es decir, la mitad, y 4, estos de acá de la derecha, que les marco con el puntero, van a ser con hoyuelo. O sea, 4 de 8, es decir, la mitad. ¿Se acuerdan? Eso lo hicimos en el ejercicio anterior. ¿Sí? La mitad Una con consulta. hoyuelo y la mitad sin hoyuelo. Pregunte, amigo. Lo del lóbulo separado y pegado, eso no lo entendí un toque. Primer ejemplo. Sí, sí. Vamos acá. Nosotros decíamos que tanto Carlos, para este carácter, ¿sí?, el del lóbulo, tanto Carlos como Mariana son heterocigotas, ¿sí?
Eso quiere decir que van a haber dos tipos de gametas posibles, ¿sí? En cada uno de los individuos, en cada uno de los parentales. ¿Está bien? L grande y L chica para cualquiera de ellos. Entonces, cuando construyo el cuadro de Punnett, lo que hago es poner las distintas gametas, ¿sí? Las de Carlos van a ser L mayúscula, L minúscula, y las de Mariana también, L mayúscula, L minúscula. ¿Sí? Cuando yo busco la intersección, ¿sí? Que esta intersección no es más que la fusión de esas gametas, lo que está representando la fusión de esas gametas es la formación del genotipo del individuo descendiente, es decir, IG, digamos, ¿sí? Voy a tener que, cuando se encuentre una gameta que porta el alelo L mayúscula con otra que porta el alelo L mayúscula, voy a tener individuos, ¿sí? Que van a ser homocigotas dominantes. Cuando se encuentre una gameta portando el alelo L mayúscula con respecto a otra que porta el alelo L minúscula, voy a tener individuos como heterocigotas, ¿sí? Que lo voy a tener en este caso y en este caso. Y por último, si se encuentran gametas que portan el alelo L minúscula con aquellos que portan el alelo L minúscula, voy a tener un genotipo homocigota recesivo, ¿sí? ¿Cómo calculo las proporciones? Primero, ¿cómo establezco cuáles son las categorías genotípicas, cuáles son los distintos genotipos de los descendientes? Voy a tener genotipo L mayúscula, genotipo heterocigota, ¿sí? Y genotipo L minúscula, es decir, homocigota recesivo. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? No sé quién me había preguntado. Eso lo había entendido. Lo de cómo sacabas lo del lóbulo que estaba pegado y el otro. Lo del lóbulo era. Ah, perdóname. Es que ahí, eso está en el principio del ejercicio. Dice que lóbulo separado, como tengo yo la oreja. Está ahí en la diapo, Emi, en violeta. Acá está, sí. Lóbulo separado, ¿sí? Es un carácter que domina sobre pegado. ¿Sí? L mayúscula es el alelo dominante y L minúscula es el alelo recesivo. ¿Bien? Lo mismo ok. Entendí. Gracias. Bueno, es lo que decía Juli en el video del seminario. Hay otros caracteres. Por ejemplo, la capacidad de poner la lengua así, en U, es dominante respecto a la imposibilidad de ponerla así. O el dedo así, la diferenciación del dedo gordo. Igual está buenísimo lo que aclara Julia. Estos ejemplos son ejemplos de casos donde la característica se determina por dos alelos. Hay un montón de características fenotípicas que no se determinan solamente por dos alelos. Un ejemplo, por ejemplo, es el grupo sanguíneo, que lo vamos a ver en la segunda parte de genética. Y otros, como los ojos, son extremadamente más complejos el color de ojos, porque cada célula expresa una porción del color que combinada va a dar todo el color. Es mucho más complejo. Entonces no es que todo lo que ustedes van a encontrar en sus vidas, fenotípicamente, va a ser determinado por si uno es dominante recesivo del otro con dos opciones de alelos. Estamos dando ejemplos de cosas, como dice Emi también, lo de la lengua, la hiperextensión del dedo gordo, que son con dos alelos, para que ustedes lo puedan entender. Imagínense que eso es mucho más complejo para cosas como el color del pelo. ¿Se entiende? Porque veo que hay preguntas ahí sobre color de ojos, de pelo, inclusive la forma de la cara, y además todo esto está expresado para un gen que determina una cosa. Imagínense la cantidad de combinaciones que hay para todos los genes que tenemos en todas las células. Chicos, una cosita que tienen que tener en cuenta, No se queden con estas proporciones que estuvimos viendo ahora, 75%, 25%, etcétera, ¿sí? Las proporciones, tanto fenotípicas como genotípicas, va a depender de cómo es el genotipo del individuo, ¿sí? De los parentales. Recuerden, o fíjense, en el video del seminario, ¿sí? Al final se ve otro cruzamiento, como les decía hoy, donde los dos parentales son dobles heterocigotas. En este caso tenemos un parental que es doble heterocigota y el otro que es heterocigota para un carácter, pero homocigota recesivo para el otro. Sí, Entonces las proporciones van a variar siempre. Lo que tienen que entender ustedes es cómo se construye el cuadro de Punnett y cómo calculan después las proporciones. Inclusive en la bibliografía, la que habla sobre las leyes de Mendel, hay también varios ejemplos. Lamentablemente ya nos reexcedimos, son las 11:15 y estas salas tienen que ser utilizadas por otras materias, no nos podemos quedar, nosotros no tenemos problema de quedarnos, pero no nos podemos quedar. Hay preguntas sobre genotipos, fenotipos, segunda ley.
fíjense que tienen los seminarios grabados, tienen la bibliografía, esta clase la vamos a subir al campus. Yo creo que entre todo eso tienen que poder, digamos, volver a ver la clase, tomar apuntes, si tienen dudas nos preguntan por el foro, a la tarde volvemos a conectarnos para ver estos nuevos ejercicios, y seguramente el viernes, tenemos que terminar de coordinar, se los vamos a avisar por campus, seguramente el viernes hagamos otra clase de consulta extra que no estaba programada, digamos, sería como para darles una herramienta más para sacarse las dudas. Pero lamentablemente ahora no podemos seguir porque no, estamos sacándole tiempo a otra materia, y bueno, esto es también un poco tener consideración con el resto. Así que les pedimos disculpas, pero saben que estamos disponibles por cualquier vía, y estén atentos si quieren conectarse a la tarde, y si no, probablemente el viernes, ¿sí? Anótense todas las preguntas, llévenlas al foro, tráiganlas hoy a la tarde, a la clase de consulta, anótense todo lo que les quedó duda, y vamos a tratar de resolverlo de algún medio, de alguna forma. Sabemos que esto es largo, pero estamos intentando acá para resolver las preguntas de todos. Bueno, chicos, nos vamos sin mucho preámbulo porque si no nos van a matar. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias. Adiós, nos vemos a la tarde.